Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la alternativa de poder producir la alimentación de nuestra finca con pastos de corte. Vamos a contar un poco cómo funciona este sistema, cuáles son los beneficios y por qué, si estamos pensando en tener una ganadería mucho más eficiente, que tenga muchos más animales, esta es una gran alternativa a tener. Pastos de corte, sabemos que hay diferentes tipos de pastos de corte, muchas variedades que se pueden adaptar a diferentes tipos de pisos térmicos, con lo cual generalmente vamos a tener la posibilidad de tener una o más especies adaptadas al lugar donde nosotros tenemos nuestra ganadería. Y lógicamente vamos a tener la capacidad de alimentar a nuestros animales si lo hacemos de una forma eficiente con estos pastos de corte. Tener pastos de corte significa poder aumentar las cargas de nuestra finca. Cuando lo hacemos a pastoreo, lógicamente las cargas son más pequeñas. Cuando lo hacemos con este tipo de pastos, las cargas se van a multiplicar y vamos a poder aumentar y tener muchos más animales mejor alimentados y sobre todo se pueden manejar tanto en leche como en carne. Es decir, ambos proyectos funcionan con pastos de corte y ambos proyectos pueden ser proyectos rentables. Simplemente lo que vamos a hacer es maxificar el espacio que tenemos para lograr mejores producciones, mejores rendimientos y mejores ingresos. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Hablamos mucho de proyectos confinados o semiconfinados, proyectos que pueden funcionar y que pueden servir para que nosotros tengamos a nuestros animales en un espacio reducido. El alimento normal o el alimento que base para alimentar cualquier tipo de bovino es el forraje. Los pastos de corte son una gran alternativa, a pesar de que algunos que han ensayado con ellos o que ni siquiera lo han hecho, les dan un poco de mala fama. Los pastos de corte realmente funcionan. Lo importante de los pastos de corte es saber cómo sembrarlos, saber cómo manejarlos, cómo fertilizarlos y cuándo cortarlos. Si podemos hacer todo el proceso de una forma eficiente, seguramente vamos a proveer a los animales de un alimento que tenga todos los nutrientes que ellos necesitan para ser productivos. Si no respetamos los tiempos, si no sabemos cuándo cosechar ese pasto de corte, lo más seguro que va a pasar es que nuestros animales no se alimenten bien. Tenemos que hacer cálculos para saber exactamente cuántos animales podemos sostener con las pasturas que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos 1, 2, 3 hectáreas, saber cuánto producimos en esas hectáreas y así determinar cuántos animales podemos tener de forma holgada sin ningún tipo de problema alimentándose para que puedan ser productivos. Eso es fundamental porque muchas veces lo que hacemos es que sin tomar ni siquiera un cálculo, un aforo de esos pastos de corte que tenemos, metemos animales a la loca porque pensamos que vamos a tener la posibilidad de alimentar todos los animales que se nos ocurren. Lógicamente esto no va a ser así de cierto, porque si no calculamos, no sabemos exactamente lo que producimos, no sabemos lo que van a consumir los animales, por lo tanto no sabemos cuántos animales consumirán con las pasturas que tenemos. Y esto se debe hacer periódicamente, es decir, al año debemos hacer varios aforos para lograr así mayor posibilidades de aterrizar nuestras cargas y de saber exactamente si estamos mejorando o desmejorando nuestras producciones. Porque si desmejoramos tenemos que corregirla para poder seguir alimentando a la misma cantidad de animales. Si estamos mejorando, lógicamente tendremos la posibilidad de tener más animales en el área que tenemos sembrada en pasto de corte. Con lo cual la forma fácil de trabajar es saber cuánto producimos y cuántos animales pueden consumir esa pastura que producimos, exactamente la cantidad justa que podemos manejar de una forma eficiente. Cuando nosotros queremos tener un cultivo de pasto de corte, lo normal es que nosotros podamos hacer una siembra buena, utilizar buena semilla. Una buena semilla, una buena siembra nos va a dar un buen resultado de producción. Y hay que saber que cada cultivo que sembramos necesita un periodo de establecimiento de al menos de 4 meses. Esos 4 meses van a permitir que esa pastura pueda enraizar al suelo, pueda hacerse fuerte y tengamos un cultivo que desde el momento que nosotros lo vamos a cortar no lo vayamos a acabar, vayamos a hacerlo en el punto exacto que nos permita poder tener cultivo para mucho rato.
Entonces es fundamental que sepamos cómo debemos hacer la siembra, qué tipo de semilla debemos manejar y cómo debemos hacer los manejos de fertilización, el riego o el agua que necesitan y saber exactamente cómo debemos cortarlos. Dándoles un buen manejo a estas pasturas, nosotros podemos tener más o menos entre unos 50 a 70 días de media, podemos tener esos cultivos disponibles. A las zonas donde a lo mejor lo tendremos a los 90, o si somos descuidados y nos cuesta darle un buen manejo a esa pastura, podría alargarse un poquito más el periodo de corte. Pero lo normal, en zonas que sean más o menos, que tengan buena luminosidad, zonas tropicales, podremos estar haciendo cortes entre los 60 a 70 días de media. Con esto sabemos que cada cierto tiempo vamos a tener todo este alimento disponible para los animales. Si es mejor, si podemos hacer ensilajes con estos pastos de corte, ensilar todo en el momento que está en su punto idóneo, en el punto nutricional adecuado, es decir, el momento que se va a cortar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar con los animales, con los pastos de corte, empezamos a cortar lo primero que está en su punto. Pero cuando terminamos esa parcela, lo último que vamos a cortar ya es un pasto que ha perdido sus propiedades, que ya nutricionalmente no aporta mucho, que se ha lignificado. Es un pasto que ya es más semilla que pasto, que realmente lo que vamos a aprovechar de ese corte es el copo o la parte de arriba, pero que nutricionalmente no tiene el mismo aporte que cuando se ha hecho de forma idónea en el momento preciso para poder lograr cortar un buen pasto de corte y darlo a los animales. Si ensilamos, siempre vamos a tener la parcela todo al mismo tiempo lista para ser consumida y podemos tener en la misma pesebrera el alimento para que se puedan dispensar los días de semana y los fines de semana, que son las partes más difíciles de dispensar a los animales, porque en esos momentos es cuando el trabajador o le dio pereza, o está enguayabado, o de pronto, como el fin de semana, quiere acompañar a la señora a hacer unas compras, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, pero si tienen el pasto ya ensilado en la misma pesebrera, repartirlo a los animales es mucho más sencillo, no quita tanto tiempo y la persona que trabaja con nosotros puede ir después a hacer lo que se le antoje. Pero nos ha dejado nuestros animales comidos, servidos y preparados para que puedan tener la alimentación. Siempre que nosotros tenemos animales en establo, tenemos que acordarnos de que ellos no tienen cómo valerse por sí solos para comer la comida, para alcanzar la comida que necesitan como lo hacen en un pastoreo. Nosotros tenemos que dispensarles y dejarles toda la comida preparada para que ellos puedan de esta manera tener el alimento que necesitan para ser productivos. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Muchos me preguntan cuando van a adquirir una semilla de pasto de corte, preguntan si ese pasto tiene pelusa o no tiene pelusa. Los pastos de corte, algunos tienen pelusa, otros no tienen pelusa, pero realmente no podemos descartar un pasto de corte porque contenga pelusa o no. Los pastos de corte, hay pastos que funcionan muy bien en ciertas zonas y a lo mejor tienen pelusa, y los que no tienen pelusa en esas zonas no funcionan bien. Por lo tanto, siempre es importante tener variedad de diferentes variedades de pasto para dar una mejor palatabilidad a los animales, y de todos modos quienes trabajan con pasto de corte deben acostumbrarse a equiparse con una manga larga, con algo que les tape la cara si les pica la pelusa, aunque normalmente la gente termina acostumbrándose a este tipo de sistema. Y es bueno buscar siempre gente que esté acostumbrada a trabajar con este tipo de pastos. De esta manera no van a poner pegas, no van a poner problemas porque les picó, porque tiene pelusa, en fin, porque el manejo del pasto de corte es así. Pero quienes están acostumbrados y quienes se equipan bien no van a tener problemas por la pelusa. Entonces no le tengan miedo a tener un pasto de corte que a lo mejor les funciona de las mil maravillas porque tiene pelusa, comprando otro que a lo mejor no la tiene y no te va a funcionar de la misma manera. Por lo tanto, siempre comprar variedades que se adapten a nuestra zona de una forma eficiente y nunca temerle al tema de la pelusa. Buscar gente que se acostumbre a trabajar los pastos de corte le va a dar exactamente igual, tenga o no tenga, porque no es un trabajo fácil, no es un trabajo manual. Y quienes lo desarrollan y les gusta trabajar con este tipo de pastos de corte son las personas indicadas para trabajar
con nosotros en un tipo de sistema. La persona o las personas que van a trabajar con las pasturas de corte en un sistema semi-confinado o confinado necesitan estar adaptados a ese tipo de manejo y necesitan ser personas que realmente funcionen bien con este manejo, sepan cuándo cortar, sepan cuánto dispensar y sepan dar un manejo excelente al pasto para lograr siempre mejores rendimientos. Los animales deben consumir entre el 15 y 20%. Muchos se van por el 10%, se me hace insuficiente, me parece poquito. Hay a veces desperdicio, sea un pasto de mala calidad, a veces hay animales que consumen más que otros. Por lo tanto, más adecuado es tener un 15 a un 20%, que es una ración más adecuada al peso del animal y va a ser un animal que va a estar en mejores condiciones corporales y va a ser un animal mucho más productivo. Por lo tanto, siempre busquemos la forma de trabajar entre ese 15 y 20%. Sin duda, el pasto de corte es una herramienta muy importante y es una herramienta para dar comida en espacios pequeños, pero también lo es para espacios medianos o grandes porque podemos multiplicar la capacidad de carga. La ventaja que tienen los espacios pequeños es que siempre vamos a poder tener más animales de los que podríamos tener a pastoreo y en muchos casos podemos tener una cantidad suficiente de animales que nos permita que ese reducido espacio sea productivo y que a pastoreo jamás lo podría hacer. Por lo tanto, es una gran alternativa. Ya quienes tienen espacios más grandes, medianos o espacios grandes que puedan mecanizar mucho mejor los pastos de corte, puedan tener este cultivo mejor manejado, van a lograr mejores rendimientos si pueden orientarlos, como decíamos al principio, para producciones de carne o de leche. Indiferente cuál sea el tipo de manejo o el tipo de producción que tengas en tu finca, los pastos te van a funcionar correctamente, van a funcionar bien y van a ser un buen alimento para los animales. Así que la forma más sencilla es cuando vamos a planificar un tipo de proyecto de estos, que sí funciona, por supuesto. Ya hemos mostrado muchos modelos en el canal que nos muestran, no modelos necesariamente nuestros, modelos ajenos de terceros, donde también trabajan con pastos de corte y son capaces de producir leche y carne de una forma eficiente. Por lo cual, si tú estás pensando en trabajar tu ganadería de esta manera, primero que tienes que pensar es buena semilla, una buena siembra, un buen manejo, cortarlo en el punto idóneo, tener cómo hacer reservas de alimento o conservar ese alimento para darlo a los animales y así impedir que haya altibajos en las producciones porque se dio más o menos, porque hoy nos dio pereza, hoy no nos dio pereza cortar, etcétera, etcétera. Y conseguir personal que pueda trabajar en este tipo de negocio. No solamente con los pastos de corte, hay gente que puede trabajar, es decir, los confinamientos en general, sean con pastos de corte o con otro tipo de alimentos, también requieren personal que le guste trabajar de esta manera, trabajar en confinamientos. Así que tenemos que buscar personas que manejen de esa manera estos proyectos y que puedan funcionar. Equipamientos, guantes, camisas manga largas, gorros, en fin, todo lo que necesiten proveerles se les puede dar. Pero no importa si tiene pelusa o no tiene pelusa, los pastos de corte están ahí, hay que trabajarlos y tenemos que tener gente que le guste trabajar con lo que nosotros tenemos. Es imposible que lleguemos a una persona que no le guste el campo a trabajar en una ganadería. Por lo tanto, lo mismo pasa con estos pastos de corte. Necesitamos gente que estén adaptada a este manejo y que le gusten este tipo de sistemas. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si este video les ha gustado, no olviden regalarnos ese like. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.